Mesa de encuestadores en Sin Anestesia. Se calienta la contienda electoral, pero las encuestas no, la verdad. Se ven bastante iguales que como se han visto en los últimos tiempos. Agradezco muchísimo a Lorena Becerra, encargada de las encuestas de Reforma, que nos acompañe. También a Roy Campos, director general de Consulta Mitofsky. A Federico Arriola, director adjunto de SDP Noticias. Y a Edmundo Berumen, de Berumen y Asociados. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. A ver, ¿están muertas? ¿Están en estado de coma las encuestas, Roy Campos? Porque afuera se ven gritos, sombrerazos, golpes, ataques, señalamientos. Debates. Hasta muertos. Hasta muertos. Sí, o sea, digamos, más caliente violencia. no puede haber, ¿no? Hasta muertos hay de violencia política. Y las encuestas nos siguen mandando la misma señal desde febrero. Un favorito por mucho, y pleitos, sombrerazos, tratarlo de bajar, tratarlo de hacer que se equivoque. Se mueven los números. Si lo ves en términos mensuales, quincenales, parece que no se mueve. Si lo ves en términos de lo que ha pasado de diciembre, desde enero a la fecha, sí hay un movimiento importante, ¿no? O sea, si tú lo ves de diciembre a la fecha, López Obrador ha crecido 7, 8 puntos, que son un chorro, o sea, ¿no? Pero el mensaje parece que no se mueve. Todos contra el líder, bajen al líder, quién si el segundo lugar persigue al que va adelante. Es decir, el mensaje general, hasta el voto útil, la llamada del voto útil tampoco es nueva. De repente se empieza a generar esta semana, pero esa la empezó el 30 de marzo, cuando Anaya decía, no debato con el lejano tercer lugar, ¿no? En la búsqueda de un voto útil. Entonces creo que efectivamente una campaña caliente, una campaña movida, una campaña aparentemente, pero un líder que, como dice él, no me engancho, amor y paz, ¿no? Y hasta ya sacó pañuelo. Lorena Becerra, para ti, ¿esto significa que ya se coció el arroz? Bueno, yo creo que lo que sí estamos viendo es una consolidación de López Obrador en los altos 40, con un margen de una brecha de victoria muy amplia. Y la verdad es que si estamos pensando, como dice Roy, este llamado al voto útil, lo que sí necesitaríamos para que cambie el sentido general de la elección son factores muy específicos. Y esto sí sería que de entrada, que todos los votantes que tienen como segunda opción a Ricardo Anaya, tanto de Mid como de Margarita y Bronco, todos en conjunto se vayan con Ricardo Anaya. O sea, se queden secos, en cero, Margarita, el Bronco y Anaya. Y además, y eso no va a pasar. aún así, no sería suficiente para alcanzar esa brecha. Entonces necesitaríamos que encima algunos votantes de López Obrador se fueran con Ricardo Anaya. Que mientras más vean victorioso a su candidato, pues esto menos probabilidad tiene de suceder. Porque ¿por qué vas a dejar a tu gallo, digamos, si va muy bien? Sí, va agarrando. ¿No? Entonces, pues todo indica que ahorita sí tiene muy altas posibilidades de triunfo López Obrador, ¿no? ¿Qué tan sólido es el voto de Andrés Manuel en Mundo Verún? Bueno, yo creo que es bastante sólido ahorita como lo estamos viendo, ¿no? O sea, ¿no es un voto que fácilmente se va a cambiar como...? Yo creo que hemos visto que es el que menos cambia, ¿no? De preferencia electoral. Cuando ves a los seguidores de Andrés Manuel, pues estamos observando que al preguntarles si ellos cambiarían por otro candidato, la gran mayoría dicen que no, y es un porcentaje muy pequeño los que dicen, bueno, quizás si no pudiera votar por Andrés Manuel, buscaría otra opción. Creo que es un porcentaje por ahí del 5%, me parece, comparado con los demás, ¿no? Entonces, creo que está bastante consolidado al día de hoy. Pueden pasar muchas cosas ahorita en las próximas semanas que quedan todavía antes de la elección. Pero bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas. ¿Cómo lo ves tú, Federico Arriola? A ver, a mí, gracias, Carlos. Primero, a mí me gustaría proponerte, Carlos, otra cosa. Óptica. Ajá, que es, no está pasando nada en las encuestas, ¿no? Se ha consolidado, como dice Roy, sí ha pasado, si ves la big picture, ¿no? Se ha consolidado el primer lugar, el segundo, el tercero, es siempre el gran debate, hay un segundo, hay un tercero. Como dice Lorena, yo creo que no podemos ni siquiera hablar de un segundo lugar, porque si juntas a todos, ni así podemos hablar de un segundo lugar, o sea, ni así podemos hablar de alguien que le compita en realidad al primer lugar. Lo que sí está pasando con las encuestas es que como hay un primer lugar tan consolidado y tan fuerte y tan polarizante, hay un tema que las encuestas, cada vez que sale una encuesta nueva, cada vez que se reafirman posiciones, se polariza más la elección, o sea,
ya vemos una inevitabilidad en mucha gente ya la ve, ¿no? Una inevitabilidad en el triunfo de... ¿Te imaginas algo como lo que pasó en tu tierra, en Nuevo León, en donde ni sumados todos los demás le podían ganar? Le podían ganar al Bronco, le terminaron perdiendo ante el Bronco, Fíjate. ni sumados todos, el Bronco tuvo más del 50%. A ver, tan está pasando eso, no creo que Andrés Manuel vaya a tener el 50%, no creo que haya condiciones para que esta democracia dé para eso, pero tan está pasando algo en lo que vemos un primer lugar indestructible, un primer lugar irreversible, porque lo dijeron aquí, porque se han lanzado con todo en contra de él, que hace poco hacía la analogía en una mesa de que como siento la gente, porque hay mucha gente que está feliz y van a salir a las calles cuando López Obrador gane y va a haber fiesta nacional, lo que ustedes quieran. Pero también hay mucha gente que tiene miedo y que dice, no, ¿cómo crees? Esto, lo otro. O sea, esta elección se parte en dos. Y como lo veía es, oye, a ver, yo que tengo 3 hijos, me ha tocado ir a Disney, me ha tocado ir a Six Flags, ir a montañas rusas, las odio. Y cuando estás en la fila, es la inevitabilidad de que te vas a subir a la montaña rusa y la fila avanza poquito a poquito. Faltan 60 días, 50 días, no sé cuántos faltan. Y cada día falta un día menos y cada día no se mueve nada. Cada día vas avanzando y escuchas los gritos. Sale una encuesta. López Obrador arriba y creciendo poquito a poquito. Y escuchas los gritos y estás, ¿qué va a pasar? ¿No? En la fila de la montaña. En la fila de la montaña llega el carrito y te tienes que subir al carrito. Y ahí dices, ya vale, te sientas, te estás jalando el cinturón para ver si se va a soltar el cinturón, ¿no? Y dices, y te persignas y dices, pues lo que tenga que pasar. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que en este país los cinturones de seguridad son fuertes y no va a pasar nada. A ver, Roy Campos, ¿tú qué dices? A ver, no culpemos a las encuestas. O sea, eso se siente en el humor social. O sea, lo que está pasando, lo que la gente está diciendo, no es porque las encuestas lo digan. O sea, el humor social en la calle, las encuestas miden lo que hay, no lo que queremos que haya. O sea, pero sí hay una reacción política a las encuestas. En ciertos segmentos. O sea, abajo el ciudadano no está diciendo, no sabe que salió una nueva encuesta. O sea, no está diciendo, ya salió Paco. O sea, ¿no? Bienvenido, por cierto, Paco, hola, ¿cómo estás, Paco? Paco Abundis, director de parametría, que se incorpora a la mesa. O sea, no están esperando. No, gracias. Pero está... No, esa sí la esperan, Roy. bueno, esa es la única que espera. Por favor. Pero no están diciendo, híjole, ya mañana... Pero la gente está platicando y se dan cuenta que la mayoría de los que están platicando están orientados hacia un lugar. O sea, si tú platicas con alguien, es que en mi círculo la mayoría, y en mi círculo empiezan ellos a notar. O sea, si no culpemos a las encuestas de generar algo, sino que miden a lo que ustedes hay. les pasa una cosa verdaderamente chistosa, y es que empieza la carrera y todo mundo dice, las encuestas no sirven para nada. Entonces hay una descalificación generalizada. En el primer kilómetro de este maratón, todo el mundo empieza a pedir encuestas. Sí. ¿Dónde están? Porque no han ¿Dónde salido. están? A ver qué dicen. Y empieza a buscarlas, etcétera, etcétera. Y terminando la elección. Y cuando empiezan a marcar, una tendencia, hoy la conversación en muchos sectores que no quieren que gane López Obrador es que las encuestas normalmente se equivocan. Sí, claro. Entonces, ya adaptas las encuestas un poco a lo que quieres, a la necesidad ideológica de lo que quieres. Entonces, si tú eres López Obradorista, ahorita crees que las encuestas son alfa y omega. Hasta que te están quitando puntos, dicen. Hasta que te están quitando puntos. En cambio, si no quieres que llegue López Obrador, estás ahorita acordándote del Brexit y de Trump y de Colombia y de las que han fallado aquí en México, etcétera, etcétera. Hay una mejor, Carlos. Paco Bundes. Los indecisos. Siempre se amparan en eso. Claro. Defínenle, les van a cambiar todo. Hay un informe que dice de Santander, Yo lo que hizo Santander es tremendo. ¿Qué dice Santander? No sé. Santander decidió ¿Pero es real? sumar, sí, es real. Sí, claro. Yo pensaba que era Y fake tomó news. una El análisis encuesta de la encuesta. que hace un análisis sobre los indecisos. Sobre los 25% Y sobre como de encuesta. el rechazo de esas personas al López Obrador. Y entonces ese rechazo se lo asigna a la medición que tenemos El de 80% intención de ellos son de Anaya, dice. Sí, no, y dice, como rechazan al López Obrador, entonces se van con Anaya, y ese rechazo se vuelve intención de voto. Ya va automática, arriba de Anaya. que se Ya puede arriba de sumar, Anaya. así No, como pero- peras pero y manzanas. algo pasa se que López suma, Obrador baja. No, entonces suben a Anaya. Ya Anaya va ganando. Pero me encanta porque toman la encuesta de Lorena. ¿no? Sí, la hacen, Entonces, ¿no? La hacen, según la- ellos, la retransforman, la interpretan de una manera que nadie Le entiende. circulan más. a sus clientes. Luego en le este suman tema- una cosa que no tiene nada que ver con lo que Así están sumando, porque no se pueden sumar dos ¿Qué tal, cosas, verdad? ¿no? Peras y manzanas.
y dicen, por lo tanto va a ganar Anaya. Otro de los Una cosa argumentos para los que observan un poco más es que les sorprende que estemos reportando de manera Distinta. en la percepción con porcentajes muy distintos, ¿no? Ajá. Y mucho tiene que ver si reportas con preferencia bruta cuando incluyes la no respuesta o la efectiva cuando les cuentas. Dice, ¿cómo es posible que en algunos López Obrador tengan 48, en otros 32, 33? Sí. Entonces juntan el 33 de uno ¿Y de qué? con, Exacto. Con los indecisos Y de otro, que no el son, ejemplo ¿no? de eso, A ver, el mejor vamos a ejemplo hacer- de eso, ajá. pero nada más sería los datos que tiene Lorena en preferencia bruta y los nuestros son los mismos. La única diferencia es que en efectiva a ella se le va a 48 y nosotros quedan en 44. Por Margarita, porque tú tienes bastante No, más alto, Margarita. no, por la no respuesta. No, y también por Margarita. Margarita. Porque Margarita para nosotros es ¿Ves más cómo nos pequeña. ponemos de acuerdo? A ver, aquí hay un tema Margarita central también. de educación. Entonces, lo que primero tenemos que ver los ciudadanos, atentos a estos asuntos, antes de comparar entre encuestas, antes de decir, híjole, ¿por qué Lorena con Reforma trae 48 y Roy traes, ¿en cuánto a López Obrador? En 43, efectivo 32. Ajá. 32. 32, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo? ¿Por qué 48? Oye, 32, Roy, esto te habla de... No. Entonces, lo primero que hay que ver es si lo que están reportando es preferencia efectiva O bruto. o preferencia bruta. Que es la no Exacto. respuesta. A ver, en Mundo Brunner, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Sí, para que quede muy clarito. Bueno, la Momento, preferencia- Un minuto de clase de estadística para todo el Excelente. auditorio. Gracias. Bueno, pues mira, pongan atención, muchachos. La preferencia bruta incluye la no respuesta, ¿no? Y está repartido todo, el conteo de los votos, como se fueron dando, Ujú. y se les aplica, bueno, sus ponderadores, factores de expansión, etcétera. Y de la misma forma, la La votación preferencia efectiva quitas la no respuesta. quitas la no respuesta, se aplica igual tus ponderadores, factores de expansión, etcétera. Y esa es la diferencia, ¿no? Quitas Ya. el 18, el 25% que se tenga de varianza entre las distintas encuestas, que creo que va por ahí, ¿no? Entre A ver. 18 y 18 y 25%. 24. Toda la gente que está, momento de romperle los mitos, si es Venga. que lo son, o Venga. fortalecerlos a toda la gente que dice las encuestas no están bien, López Obrador no va a ganar. Vamos a ver. Primer punto. La gente no contesta las encuestas. ¿Qué porcentaje tienen ustedes en sus encuestas de gente que no les responde? Que no quiere responder. De entrada. Alto. Y a ver, Es alto. vámonos uno por uno. En Federico la- Arriola, en SDP. En la nuestra, por nuestra metodología, es bajo. Es bajo. Sí. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos pasa, por ejemplo, que no haya gente en su casa. No nos pasa que si haces una telefónica. Porque lo hacen a través de Lo Facebook. hacemos a través de Facebook, nuestro levantamiento, lo único que varía es el levantamiento. No nos pasa que la gente diga, oye, no me llames ahora, mi pila, lo que sea. O sea, aquí a la gente que queremos que la conteste, que nos sale en la muestra, la contesta cuando puede. Que la estamos targeteando y le está llegando Claro. las preguntas todo el tiempo. Lorena Becerra de Reforma y de Bueno, encuesta es que que aquí es copatrocina el Grupo importante. Radio Centro. Lo que tú estás preguntando, porque esa es la tasa de rechazo, ¿no? Ujú. Nosotros tenemos 35% de tasa de rechazo. Ajá. Ahora, mucha gente cree que si nosotros entrevistamos a 1,200 personas y 35% rechazaron, entonces realmente solo estamos hablando... 800. Exactamente. No, Eso es no falso. es así. Son 1,200 entrevistas efectivas Ajá. más las 35% que no, ya sea que no las... Sustituyes ese 35% de rechazo con gente igualita. O sea, si Igualita. van a buscar a una mujer en sus 30 que vive en Jalisco y gana tanta lana, buscan otra igual. Sí, en términos generales sí. Ujú. No tratamos de ser tan estrictos, pero sí. O sea, la Claro. idea es llegar a representar la población nacional, ¿no? Roy, Efectivamente. en Consulta mi todo. En total, ¿Cuánto te sale En de total rechazo? es más del 50 considerando que viviendas están vacías. O sea, tú tocas la puerta de una vivienda, nadie abre. O sea, no hay rechazo, pero no logras la entrevista. Ajá. O te rechazan. Y tú la sustituyes por la casa que está al ladito. Es decir, gente que tiene el mismo nivel socioeconómico, sujeta a la misma calidad de los servicios, al mismo transporte, calidad de agua, calidad de... Es decir, el enojo que pueda, o el miedo con el que pueda vivir, es similar porque está a un lado. Entonces la sustitución hace un lado, ¿no? Por eso decimos lo más parecido Lo que más se parecido. pueda en la Ya. sustitución. El mundo verumen, más o menos. Ya, O sea, tú nosotros- dices un 50%. Pero un 50 considerando casas vacías o que Casas no abren, vacías, ¿no? ajá. Sí, Nosotros hacemos un sí. proceso muy similar, ¿no? Solamente que siempre hacemos una sobremuestra. Si nos piden 1,200, vamos a tocar 1,800 puertas, porque sabemos que no va a haber gente, nos van a azotar la puerta en la cara, etcétera, ¿no? Ya. Y una vez que ya entras, tienes el segundo nivel de no respuesta, que bueno, ese ya no es un rechazo, sino que realmente
te ponen que no saben por quién van a votar, Ujú. ¿no? Esos son indecisos, no es entran como rechazo. indecisos. Es no respuesta. Perdón. No contesta. Es no ¿Es respuesta. no respuesta o indecisos? Es no respuesta, respuesta. porque muchos No. puede ser que ya decidieron, pero no De te hecho, no quieren llamamos decir. indecisos, nosotros nunca llamamos No, indecisos. ok, no Simplemente no te respuesta. quieren En decir. tu caso, Paco Abundes, de parametría. Es un pésimo término la tasa de rechazo, porque en realidad no es que en todos los casos te cierren la puerta. Es más probable que pase que llegas a un hogar Nadie. y es No hay nadie. o es un negocio, o no hay nadie, o no puedes entrar, eso se conoce como la tasa de rechazo. Nosotros varía según el lugar, ¿no? Pero va de 40 a 50, a veces es relativamente baja y ahí sí entran temas de inseguridad. A veces sí hay gente que se niega a darte la entrevista simplemente porque duda de quién eres, si eres un entrevistador o no. Esa es una. Y ya que lograste la entrevista, ciertamente hay una no respuesta a la pregunta electoral. Esto es un tema clásico sociológico para otras variables. Si tú preguntas escolaridad, en este país siempre es una variable que vas a sobreestimar. La gente dice tener más escolaridad de la que tiene. Hombre, es una cosa muy... La subestimas. La gente dice que tiene menos dinero, ¿no? O no te da una respuesta, no te responde. Es como cuando hacen la pregunta de ¿qué tipo de programación le gustaría ver en la televisión? Cultural. ¿Cultural? Por ejemplo. La primera respuesta es cultural, pero curiosamente los canales culturales no tienen audiencia. Entonces, ¿dónde está la respuesta de presentarles a todas las personas que quieren ver programación cultural esos canales? Exactamente. A ver, los indecisos. ¿Los indecisos qué son? ¿Y cómo se distribuyen? Al final, su experiencia, ¿qué dice que hacen los indecisos? ¿Se cargan más por el antisistema? ¿Se cargan más por el sistema, más por el gobierno, más por la oposición? ¿Se distribuyen como una normal? O sea, ¿se distribuyen de manera pareja para todos? Paco Abundes, de parametría. Indecisos ya es en sí mismo un término que le aplican a la no respuesta, que no es necesariamente cierto. Correcto. Es decir, a lo mejor la gente ya se decidió, nomás no te dijo. Exactamente. O a lo mejor son abstencionistas, que es frecuentemente lo más probable. Normalmente, ¿qué son los no respuestas? Te lo doy en números de una muestra y la cuadramos a 1000 casos para que sea más sencillo. En una tasa de participación de 65%, tú tienes 650 casos que te sirven, de gente que se viera a votar, y 350 que no. El tema es cómo los distingues. Esos 350 en realidad son abstencionistas. Algunos de esos probablemente son indecisos. El tema es con qué preguntas los filtras. Te pongo a nosotros nos sirve mucho para discriminar. Si faltando una semana para la elección te pregunto a la fecha y no la sabes, no vas a ir a votar. No vas a ir a votar. O sea, no estás en esto, ¿no? Y entonces te puedo descartar. ¿Por ahí es el tiro, Lorena? Más o menos. Sí, y también un poco complementando lo que está diciendo Paco, el tema de la no respuesta, y me voy a la preferencia efectiva, no tiene un patrón o no tiene un sesgo introducido. La gente que no te responde la preferencia en boleta no se distribuye de cierta forma sistemáticamente. Entonces, al excluirla es una decisión metodológica, está diciendo no estoy afectando a alguien en particular. Porque o no van a salir a votar, que es muy probable, o van a ser abstencionistas. Y los que salgan se van a distribuir de cierta forma que no va a afectar sustantivamente lo que tú estás estimando como intención de voto. Más o menos, ¿cuántos no respuesta traen ahorita las encuestas? Yo 25%. ¿25 ustedes? Nosotros más bajos, como 15, 20. 15. Nosotros tenemos como 27%. 27. 18. Y... 8. Pero va a ser más. Exactamente. Porque en el fondo 30. no sale a votar el 92% en tu caso. Va a ser o al menos el 30, va a ser 85. al menos el 30. Si nos va súper bien. Te voy a decir Si nos va súper bien, va a salir dónde hay problemas más serios en la no respuesta, más allá de las encuestas preelectorales, y digamos ahí difiere un poco con Lorena, que no suele pasar mucho, pero en realidad sí estamos notando algunos sesgos en la no respuesta. Te pongo un ejemplo. Exit Poll, Estado de México, el año pasado. O Coahuila. A eso voy. Pero a eso voy. Es más grave todo y ahí sí nos hemos parecido al Brexit y otras mediciones internacionales. Llegamos a tener no respuesta entre 20 y 25%. Es decir, tú acabas de ir a votar en Ecatepec. Y no te digo. Y salgo y no te digo. Eso sí es muy inusual, porque en un exit poll regularmente tienes no respuestas de 8 o 10%. Si ya tienes 20 o 25%, sí puedes empezar a presumir, porque ya nos ha pasado que hay un sesgo. Es diferente. No, pero digamos, en el caso de Nuevo León,
La única forma que tú podías tener al Bronco arriba, salvo la encuesta del norte, que le dio 12 puntos, pero acabó con 27 de diferencia, ¿no? Y fue la más precisa. Solamente modelando la no respuesta podías dar al Bronco arriba. Entonces, si hay un sesgo en ese caso... A ver, y esto me lleva a otra pregunta. ¿Hay alguna especie de porcentaje de mentiras? Es decir, gente que diga, sí. Ahorita me da pena decir que voto por el PRI, o me da pena decir que voto por el PG, o me da pena decir que voto por Anaya porque mis amigos, porque mis papás, porque mis parientes, porque Federico Arriola de SDP. Fíjate, en 2006 nosotros decíamos que había muchos pejistas de closet. Porque era políticamente incorrecto en ciertos círculos decir que ibas a votar por Andrés Manuel. Ahora mismo yo reto a la gente que nos escucha que recuerden alguna reunión social o familiar en donde alguien les diga voy a votar por José Antonio Meade. Ser priista o votar por el PRI es políticamente incorrecto, pero hay mucho priista de closet que dicen, oye, yo sí creo que Meade, pero pues no lo digo, ¿no? O sea, yo sí creo, o sea, en las reuniones te dicen, este es un peligro, a este no le creo, y este, pues está preparado todo, pero es priista, pero no te dan una respuesta. Yo sí creo que hay mucho votante. ¿Y te mienten en las encuestas? O sea, esa gente que la reunión no dice, en la encuesta tampoco ¿Sabes dice? cuál es la ventaja de las pocas ventajas que yo identifico con nuestra encuesta? Es que como la haces en la intimidad, cuando estás en Facebook, cuando te vas a dormir, cuando te despiertas o cuando estás en el baño, casi. Cuando la haces en tu intimidad, en tu teléfono, en tu todo, pues ahí sí dices, ahí pues ni modo que te mientas tú solo. Pero cuando te va a preguntar a alguien... Está diciendo a ti, Cambridge. No le está diciendo. Pero cuando alguien... No, pero cuando va y se está viendo no Cambridge. Cuando va y está viendo Mark Zuckerberg. Cuando va y te pregunta a alguien a tu casa y no sabes si te van a dar prospera gracias a lo que digas, pues igual sí mientes. A ver, ¿cómo ven esto de las mentiras? O sea, decirles mentiras. Sí hay mentiras. Roy Campos. Y normalmente mientes por dos cosas. Porque temes que si contestas algo, pierdes algo que recibes, o sea, pierdes un beneficio, un programa social, o porque dejas de recibir algo que piensas recibir. O sea, entonces normalmente el voto oculto es porque me conviene que no sepas. Ahora, lo que pasa con ese voto no es que cambie, no que te diga una preferencia distinta, prefiero ocultarla. Esto es, mira, un Chiva, aunque le convenga, nunca va a decir que le va a la América. Va a decir, no sé todavía a quién le voy, o no me gusta el fútbol. Te lo va a ocultar, pero es incapaz de decirle. Entonces, alguien del PAN, decir que va a votar por el PRI es bien difícil. Prefiero decirte, no sé todavía. Paco Abundis. En política, uno de los ejemplos más documentados es una elección en California, el que era el alcalde de Los Ángeles, Bradley, hombre de raza negra, se postula, según la mayor parte de las mediciones va 5 o 10 arriba, termina perdiendo por 8 puntos, una cosa así. ¿Y el racismo? Se le conoce como el Bradley Effect. Era políticamente incorrecto decir que no ibas a votar por él, pero en realidad no ibas a votar por él. Ahí es, digamos, en ese caso es un tema de raza. En México creo que sí, lo que pasa mucho, como dice Roy, hay un tema de la consecuencia que puede tener para la ayuda que recibo en un programa social, o si mi comadre se entera de lo que le acabo de responder al encuestador. En principio debemos de mantener la secrecía, pero la verdad es que hay desconfianza. Exactamente. Hay desconfianza en todo. Ahora, ¿hay algún escenario en el que ustedes ven que López Obrador no llegue a Los Pinos? O sea, en otras palabras, ¿qué tendría que hacer él? ¿O qué tendría que hacer los demás? Esa es la primera pregunta. Sí. Si no está en los demás, si no está en él. Sí, ¿no? Esa es tu respuesta. Eso? O sea, no depende de lo que hagan sus rivales, depende de él. O sea, es decir, y es como el equipo de fútbol que para clasificar a la liguilla tiene que ganar él, no importa. ¿Qué otra negativa le pueden sacar, además de las negativas, autonegativas que se pone él? ¿Qué tiene que hacer? Mira lo que hablaba. Pero autonegativas y sube. Sí, es decir, el aeropuerto, pero los empresarios, pero la gente, lo que quieras y sigue subiendo. Ahí la pregunta sería, ¿negativas para quién? Exacto. Es decir, de hecho, es muy irónico, lo escribió Toño Carranza en un artículo, me parece muy bueno esta semana, donde en realidad el discurso de los empresarios a la gente no le dice mucho. No, y menos que sean empresarios, ¿no? Casi le está dando la razón, y casi le está dando la razón a López Obrador. Te pongo 2 ejemplos más. Todo el tema de la amnistía,
amnistía o negociar con el narco, si tú vivieras en Matamoros, en Reynosa, en Guerrero, en el 20%, ¿no te parecería una propuesta relativamente Segura. atractiva? O aquí en ¿no? ciertas colonias de aquí. O en No se vaya ciertas tan colonias de lejos. aquí. Sí, hay Exacto. muchos lugares del país en donde la amnistía es la vida cotidiana, Sí, en donde tú te sientes al lado del hijo del narco, en la escuela y en donde quieres que es sea de familia y oficial. coinciden y Así los- que sí yo en ¿Eh? Sinaloa. Exactamente. Es como lo de la- y los Oye, a ver, beneficios. es como lo del aeropuerto. no sé quién les gusta el béisbol, pero Roberto Osuna, Sí. que es una estrella del picheo nacional, Sinaloense, que juega, sinaloense además, que juega para Toronto, para los Blue Lo Jays. arrestaron. Sí. Y además es un animal de cerrar juegos. O sea, Cañón, lleva como cañón. 100 victorias. Es un pitcherzazo. Le pregunta en el verano y desde la posición que tiene, declara abiertamente su admiración por Joaquín El Chapo Guzmán. Así es. Y abiertamente lo arrestaron ayer por un tema de que, al parecer, violencia contra una mujer, etcétera, etcétera. No tiene que ver con el tema del narco. Pero un hombre así dice, no. Y para mucha gente eso suena, ¿no? Porque O además... sea, porque aquí te puedes escandalizar como una figura pública respaldando al Chapo. Mucha gente le hace sentido. El beneficio y la derrama económica, Carlos, que puedes medir a nivel regional en preguntas directas de ¿usted cree que el narcobeneficio perjudica más a su comunidad? En lugares como Sinaloa está dividido, 50-50. Y no nomás es por el beneficio, no nomás es por el beneficio, sino también es por la actitud, por muchas cosas. Bueno, regreso a la pregunta original. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuáles serían las sorpresas que tendrían que haber en el camino? Lorena Becerra, para ti, de la Yo lo que veo, encuestadora en Reforma. y lo veníamos viendo desde el año pasado, de finales del año pasado, es que sí hay un gran deseo de cambio. Y es el 80% de la población quiere un cambio. Ujú. Y ese cambio realmente lo está abanderando López Obrador. No, Anaya lo ofreció en su momento, no fue creíble, y sobre todo cuando vino esta embestida contra Anaya de acusaciones de lavado de dinero, etcétera, eso lo hizo más parte del sistema. Entonces, el cambio se fue con López Obrador, y además la decepción y el enojo con el sistema, digamos, que sí es el PRI, en parte también ahorita ya lo ven un poco Anaya, ¿no? Eso es lo que está impulsando al observador y que hasta cierto punto lo ha convertido, tiene un efecto de teflón, ¿no? Incluso nosotros preguntamos en la última encuesta quién considera que pactaría con el narco, y una buena parte considera que es el López Obrador. El tema es que ahorita ya no lo ven negativo, que pacte con el narco, ¿no? Sinceramente. Y ya no es visto tampoco como un peligro para México. El que es visto como un peligro para México es MIG, ¿me explico? Entonces estas cosas ya se le están resbalando. Ya es una cosa impresionante, ¿no? La premisa en Mundo Verumen inicial de esta elección es que iba a ser de nueva cuenta un referendo Andrés Manuel contra Andrés Manuel. ¿Terminó siendo eso o está terminando siendo eso? ¿O en el fondo es otra fue la premisa y se fueron con la finta? No, yo creo que se fueron con la finta y ha cambiado también mucho Andrés Manuel, ¿no? Creo que ha habido un cambio en cómo está hablando y cómo nos está enganchando con cosas que antes veíamos que pues de repente se llegaba hasta meter el pie con ciertas cosas que sucedían, ¿no? Y la gente lo interpretaba de cierta forma y lo veía negativo y su voto se iba para otro lado. Ahorita estoy de acuerdo con lo que están diciendo, ¿no? La gente quiere un cambio, hay una sensación ya más antisistema y están viendo a Andrés Manuel como la salida. Afortunadamente ha tenido... Yo sí creo que sí es, en este momento la campaña es Andrés Manuel sí, Andrés Manuel no. En el 2006 también fue igual, pero Andrés Manuel sí tuvo el 36. Entonces, a pesar de que los otros se dividieran, le alcanzaron por poquito. Ahorita el Andrés Manuel sí está cerca del 50. Entonces, es muy difícil que con dos que haya, lo alcancen. En eso, Carlos, yo creo que uno de los problemas que tenemos en términos de medición, y esta es una autocrítica al gremio, es que de pronto parece que las preferencias electorales son de generación espontánea, como que surgieran de la nada. Si tú vas viendo los indicadores que traemos desde hace 3 años, desde hace 5 años, lo que está pasando hoy te parecería de lo más normal. Indicadores de hartazgo social, de enojo con la corrupción. Temas de percepción de la corrupción, de inseguridad, de economía, como los temas. Y en eso o hablo de una autocrítica porque hace poco una reunión con los de la Ortega Gasset, ellos tienen un indicador en España del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es un indicador estatal, mensual. Ellos, antes de que llegara Ciudadanos o Podemos, ya sabían qué iba a pasar.
Ya sabían que iba a suceder eso porque lo venían rastreando desde años antes. En México creo que pues lamentablemente no tenemos un órgano de Estado que nos dé información de esas. INEGI es lo más parecido en temas de inseguridad, pero no tenemos alguien y de confianza, pero no tenemos, yo creo, digamos el correlato con la parte electoral. El CIS incluso mide lo electoral. El momento en que Morena se dispara, enero del 17, es el mes de diciembre-enero que tenemos gasolinazo, índice del consumidor más bajo, problemas con el tipo de cambio. Llega Trump. En nuestra serie por lo menos se dispara de 21 a 33 en un mes. Esto pasó hace más de un año. Entonces, yo creo que tu pregunta se podrá dividir entre lo posible y lo probable. Lo posible, muchas cosas. El probable, aún así no habíamos visto un López Obrador en los altos 40, o sea, eso lo empezamos a ver en los últimos meses. Y eso también para mí tiene que ver con el hecho de que las personas que querían el cambio, su opción Anaya se vino abajo. Y básicamente le perdieron miedo a López Obrador. Le perdieron el miedo a López Obrador. Y eso es una dinámica que viene pasando en los últimos 2-3 meses. En octubre del año pasado, en tu programa Despierta con Loret, te hablaba yo de las finales y semifinales. Decía yo, a ver, el antisistema ya ganó, ya el finalista hay uno. Y el antisistema, pues está jugando la semifinal. Pues ahí se repartieron y el otro finalista fue creciendo, y los otros ahí siguiendo peleando. Se ha hablado mucho de que Anaya, incluso al mencionar aquí, lo pararon con esta embestida de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Considerando que uno de los finalistas era el antisistema y ya era López Obrador y estaba en la final, ¿no habrá sido una equivocación de Anaya jugarle al antisistema? Porque ya el finalista antisistema ya estaba ahí, o sea, ¿qué le iba a robar? ¿No debió a lo mejor Anaya haber enfocado su estrategia en decir, yo soy el verdadero representante del establishment? ¿No, José Antonio? Yo creo que en tu ejercicio de estratega diletante... la impunidad del micrófono, ¿no? Impresionante. No, decir lo que te dé la gana. Me parece que sí era muy complicado. En un ambiente antisistémico, anti-establishment, está muy complicado competir el radical y ser más radical que él. Entonces, en alguna parte yo creo que esta elección, si lo pones en una forma de explicarlo, se convierte, descontando que el candidato oficialista mide ese que tiene menos probabilidad, una elección antisistema o antigobierno. El discurso de Anaya se queda muy corto porque es antigobierno. El de lo que quiere entonces Anaya es empujar a López Obrador a la extrema izquierda para decir, yo soy cambio, pero no. Muy tarde. Yo creo que se equivocaron todos al centrar su estrategia tan pronto en contra de López Obrador. Y creo que ese fue el error. ¿Tan pronto? Todo el mundo dice que lo hicieron súper tarde, que primero se estuvieron dando entre ellos, Anaya y mí. El tema es que se dieron entre ellos y nunca nadie nos quedó claro bien quién iba a ser. Es que ya no es un contra establishment o pro, es un quién iba a enfrentarse a López Obrador y nunca quedó establecido. ¿Quién era la opción anti-peje? Debieron de haberlo establecido desde antes. Lorena, ¿ibas a decir algo? Sí, de hecho no, yo veo que muchos de los votantes de Anaya siguen siendo muy anti-PRI. O sea, entonces sí es un tema de... Sí, claro. Sí, él se quiso presentar como el anti-PRI para empezar. Y ya después quería diferenciarse de López Obrador diciendo yo soy el cambio con ideas nuevas y contrastar. Yo creo que se perdió un poco y de hecho su arranque de campaña no fue tan malo en el sentido de que era ya viene el cambio y viene pero tienes que escoger qué cambio quieres, ¿no? Pero creo que se atoró un poco entre el pleito con el PRI, en donde empezó a nulificar también su posibilidad de sacar votos priistas, y cuando empezó a hablar de corrupción, porque le tumbaron ese pilar, ¿no? Mira, cuando tú analizas sus positivos y sus negativos, no el voto por el PAN, él como persona, él tenía pocos negativos. Empiezan a crecer en julio del año pasado cuando se pelea con Margarita. O sea, el pleito con Margarita empezaron a crecer sus negativos. Y después, el asunto de las bodegas, eso con el pleito, siguen creciendo sus negativos. Y ya hoy tiene más negativos Anaya que López Obrador. O sea, entonces, el problema es más que este candidato empezó a acumular negativos, ¿no? Entonces, ya la posibilidad ahora de mostrar y pedir el voto porque yo soy el que voy a pegar y meter al bote al presidente, ya perdió credibilidad, porque tuvo negativos que no tenía hace un año. Sí. O sea, no tenía estos negativos. Ahí es donde yo creo, Carlos, que las historias de cada serie importan, más allá, siempre los agregadores son muy útiles para ver qué está pasando, pero cada serie tiene una historia.
¿no? La de Consulta tiene una historia, la de Reforma tiene una historia. Ustedes, digamos, no miden con esa frecuencia, por lo menos públicamente, en Verumen, pero sí es importante ver qué pasó en esos meses. El verano del año pasado a mí me parece que fue importantísimo, porque hubo un momento que el Frente, como coalición, estuvo por arriba de Morena, por lo menos 4 meses. Y de hecho, hoy día todavía, si ves las mediciones para Congreso, no nos pasó con candidato, nos pasó como frente. Siempre López Obrador arriba. Pero como frente llegó a estar arriba, por lo menos en nuestra serie, junio, julio, agosto y septiembre. Es decir, hubo una posibilidad, hubo un momento. Vino octubre, salida de Margarita, la primera campaña negativa de cuestionamiento contra Naya, y por eso la que tuvo en febrero y marzo fue simplemente retomar lo que ya se había planteado desde octubre. Lo cual me motiva una pregunta que también está en la conversación. Híjole, dicen los anti-López Obradoristas, ¿cómo no pusimos la segunda vuelta electoral? ¿Qué pasaría si hubiera segunda vuelta electoral en México, desde tu punto de vista, Federico Arreola, CDP Noticias? Yo creo que en estos momentos, absolutamente nada. O sea, ganaría López Obrador igual. Lorena Becerra, de Reforma. Sí, yo también, es lo que planteaba al principio. Se tendrían que ir todos los votantes de MID, de Margarita y de Bronco en monolítico, a todos. Y el tema es que se han insultado tanto que eso no puede ser. No, aparte, muchos de esos o prefieren no salir a votar, o incluso muchos se van a ir con López Obrador, ¿eh? Claro. Entonces, o sea, es decir, la segunda preferencia de muchos priistas es López Obrador, la segunda preferencia de muchos panistas es López Obrador. De los priistas no, los priistas sí tienden a ser más anti-López Obrador. Los panistas sí son más anti-PRI. Pero a lo que voy es, los de MIG, algunos se van a ir con López Obrador, no todos se van a ir con Anaya, los de Margarita también, y los de Bronco también, ¿no? Si hubiera segunda vuelta... Ganar a López Obrador, claro, y con una elección más polarizada todavía de lo que tenemos hoy. ¿El mundo Verumen? Ganaría López Obrador, aunque sería bueno que sí existiera la segunda vuelta. ¿Tú qué dices, Paco? Ya la tenemos medida. O sea, de hecho es muy simple el ejercicio. Pones, si usted tuviera entre estas dos opciones, ¿qué pasaría? Tenemos a López Obrador hoy día frente a Ricardo Anaya, que sería la segunda fuerza, 8 puntos arriba. Es decir, en una segunda vuelta también ganaría López Obrador hoy. ¿Le va a dar con estos porcentajes que trae López Obrador para tener mayoría en el Congreso? Siempre se ha hablado de que, bueno, en la elección para Congreso, si tienen más o menos el 42%, pero será una estructura de partidos diferentes, un partido nuevo esto, etcétera, etcétera. Sí, le puede daría? dar. Sí. ¿Para tener mayoría? Le puede dar. Yo no sé qué tan conveniente para su gobernabilidad es que tengan mayoría, porque, sin duda, hablamos de que si gana López Obrador no se van a hacer muchas cosas en contra del sistema de entrada, como lo del aeropuerto, la amnistía, millones de propuestas, ¿no? Económicas, los precios base y esas cosas. Pero, cuando tienes mayoría, eres el único responsable de los aciertos, pero también eres el único responsable de los errores. Y eso, yo creo que errores en una presidencia habrá. Si López Obrador se los va a comer todos enteritos por tener mayoría, pues eso a mí no me parecería una estrategia ideal. ¿Le da para mayoría, Roy Campos? Al Morena no. A López Obrador sí. Y el 1 de septiembre, si llegara a ganar López Obrador la presidencia, vamos a poner siempre en el supuesto, si llega a ganar, el 1 de septiembre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que tomen protesta, seguramente López Obrador ya tiene formada la mayoría. O sea, entonces, sí va a tener mayoría él, Morena no, él sí. ¿El mundo Verumen? Yo estoy de acuerdo con Roy, ¿no? Creo que va a tener la mayoría por el peso que tiene Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El nombre más que el partido. O sea, se le van a adherir. Sí. A ver, ¿qué dices tú, por favor? Esa también sería una especie de segunda vuelta de configuración del Congreso. Aún si ¿te imaginas logra, a mucha gente adhiriéndose? Aún si no logra tener, digamos, el 42% para tener el candado de gobernabilidad en la Cámara de Diputados con su coalición, creo que los números se parecen un poco y creo que diferimos con otras series. Nosotros tenemos a López Obrador 14 puntos arriba de la segunda opción electoral, pero en Cámara de Diputados solamente 4 puntos. Y en senadores, en realidad, si la coalición fuera toda en conjunto, ganaría el Senado.
lo cual te dice que sí hay voto dividido y sí hay voto diferenciado. Sin embargo, los incentivos para una vez que bueno, hay López mucha Obrador, gente haciendo campaña, candidatos del PRI y del Frente, haciendo campaña a nivel local, diciendo, si quieres vota por López Obrador, pero luego votas por mí. de hecho, O sea, es decir, ya ni dándole la pelea, Lorena. Sí, de hecho, o sea, por los requisitos, yo coincido con Roy, por los requisitos que se necesitan para que un partido tenga mayoría, es muy difícil que López Obrador, su partido, Morena, y sobre todo incluso por la forma en la que distribuyeron la coalición, por los distritos que le asignó a PT y al PES, es muy difícil que ellos logren los 167 distritos más el 42.2%, por lo menos en la Cámara. ¿No? En algún momento Margarita le disputaba en las encuestas el primer lugar a López Obrador. Sí, pero con el PAN, no como Con el independiente. PAN. Sí, O sea, Es correcto. con el Como PAN. frente. Sí, con el ¿Se PAN, equivocó, Anaya? sí. No, se equivocó al pelearse, ¿no? La selección de candidatos, Anaya no era mal candidato, pero es un mal candidato si llega peleado. O sea, en ese momento se vuelve mal candidato. Lorena. Sí, yo también creo. O sea, es muy difícil, pues, sobre todo después de ver que sí vemos una ligera caída de Margarita post-debate, por lo menos en esta encuesta, Sí. Paco no la refleja, como no, bien sí dice. sí se refleja. Yo creo que la candidatura de Margarita por el PAN no hubiera sido tan exitosa. Lo que pasa es que la apuesta de Anaya con el Frente tampoco ha alcanzado el potencial que buscaba Anaya alcanzar con esa alianza electoral, ¿no? Bueno, nosotros llegamos a hacer una encuesta los últimos días de agosto, ¿no? Y fue una encuesta bastante grande, que hicimos 4,500 y tantas entrevistas, ¿no? ¿Y? Y el resultado era un empate técnico 22.5 contra 23.1, algo así. Margarita con López Margarita Obrador. arriba, pero Margarita estaba como parte del PAN. Yo creo que es muy fácil ahorita decir, ya que vimos el debate, decir Margarita, mal candidata, no sé qué, bla, bla, pero nadie, en aquel entonces nadie se iba a imaginar que Margarita iba a ser el desastre que fue en el debate. O sea, Margarita sí era, todas las encuestas era la mejor posicionada para el PAN, en todas. Hace un año en todas. Digo, es un... Y Osorio del PRI, en todo caso. Es un... Exacto. En la nuestra nunca, en la nuestra nunca. Creo- En la Bueno, pues nuestra era nunca. Narro. Y luego Mid al final. Creo que es un contrafactual difícil de responder, Carlos, porque eso implicaría saber qué iban a hacer las campañas. Es decir, creo que nunca nadie pensó que Ricardo Anaya fuera tan vulnerable por un tema tan específico como lo fue. Imagínate, con estos números, qué sería una negativa contra Margarita, ¿no? Todo el cuestionamiento. Sí, contra- claro. De Calderón. o sea, tienes que ponerla, no ella con sus mejores números, Sí, sino no. ya en campaña, ¿cómo sería? ¿Esperan algo del segundo debate? ¿Va a mover algo de sus números? ¿Quién sabe si mover? Si esperamos Roy Campos. cosas distintas del primero, esperamos un MIT distinto. O sea, no espero un MIT diciendo soy José Antonio MIT. O sea, no espero un MIT, pues a lo mejor un poco más enjundioso. A los demás no, espero a Anaya un gran debate, como es Anaya. Espero al Bronco siendo disruptivo. Y a Andrés Manuel, pues dejando pasar las cosas. ¿Y a Margarita? Nada, igual que en el anterior. Esperan que del segundo debate, Lorena. Yo también espero a Ricardo Anaya un gran debate, sobre todo porque es una persona muy articulada. ¿Y le da para algo más? Si da dos grandes debates, Tendría 2 que y dar el un 3. golpe sorprendente y disruptivo que fuera además creíble contra el puntero para que pudiera tener, O sea, a mi solo le manera de queda ver, el algún knockout. efecto. El de Márquez y Pacquiao. Sí, va ¿no? con Que iba todo, va con perdiendo. todo, va con todo. Perdón, Pacquiao, ¿no? Pacquiao. Pues El secretario de Medio Ambiente tirado ahí en el piso. César Chávez. en el- Sí, algo Sí, en el último sorprendente. segundo. Adiós, ¿no? Sí, eso a mi manera de ver eso es lo que necesito. Creo que es Paco difícil que pase algo. De hecho, yo no le atribuyo el que Anaya haya subido necesariamente al debate. Yo creo que simplemente paró la mala prensa. Es que no necesariamente subió, o sea, en realidad se regresó a sus niveles previos. Sí, Exactamente, No es pero que subió. no se ha movido, pero es muy Exacto. difícil cuando atribuimos este tipo de causalidad de fue el debate o fue la o sea, es muy difícil. Yo creo que sí van a pasar cosas, digo, algún evento como el que cuando estuvieron en tercer grado de que no sabes el nombre de tu libro, pues son delicados en un debate y se hacen muy públicos, pero no estoy seguro que uno de esos te dé para un cambio sustancial, porque además, por definición, quien ve los debates ya sabe sus preferencias, simplemente va a corroborar que su gallo es su gallo. También lo que A es de ver. los libros, ¿eh? También de los libros. Un tema, También fortalece nada más. Le compro la teoría al que sea que diga que Anaya ganó el primer debate y subió, está bien, perfecto, en la nuestra también subió.
Pero ¿qué hizo después? ¿Qué ha hecho? Que lo hemos visto en alguna gira, lo hemos visto Él en alguna anunció un nota. relanzamiento de su campaña, ¿no? Sí, el problema es que no parece tener efecto. No, o sea, no, nada. es Anaya dice. Anaya dijo, ahora voy a hacer una nueva estrategia. Y mi estrategia va a ser contra López Llamar al Obrador. voto útil, Llamar al voto útil. López Entonces, Obrador. si gana el segundo debate y lo hace espectacular y te trae al peje contra las cuerdas, y si se vuelve a desaparecer después del segundo debate, pues es que, o sea, el debate no lo es todo. O sea, una campaña es un conjunto de cosas. Sí. Esa es la estrategia de Anaya, claramente ganar los debates. Y bueno, coinciden todos en que no se debe desaparecer después. ¿Sí lo ven medio desaparecido? Yo sí, ¿no? Pues, Sí. Sí está, ok. A ver, Mid relanza también su campaña, por eso preguntaba yo a quién se referían. Se agarra, se pone la chamarra roja y el chaleco y los logotipos del PRI regresan al templete que estaban escondiditos, El ahí lo presidente tenían del así PRI como tan come brazos. frutas y verduras, ¿no? Ya está grandote el logotipo del PRI, etcétera. Pero una declaración muy importante y dice, van a ver en estos 56 días de lo que somos capaces los priistas de movilizar en millones de personas. Yo dije, caray, ya vienen los mapaches, ¿no? Ya ahora sí van a salir de sus jaulas. ¿Creen que esta estrategia le puede incidir al PRI y si las encuestas son capaces de medir un movimiento así? Te doy dos datos con datos de Lorena. Lorena reportó 48... Qué bonito que se citen entre es una cosa muy elegante. Es de gran camaradería. Cuando las cosas están bien Sí, hechas, sí, ¿no? sí. 48 puntos López Obrador, 18 puntos José Antonio Meade. 30 puntos de diferencia. Perdón, bueno. Ajá, 31 de diferencia. Redondeemos. Cada punto porcentual, No, Carlos, son cerca de 600,000 votos. 10 puntos son 6 millones. Lo que reportó Lorena fueron 18 millones de votos de diferencia. Te pongo un referente reciente, el Estado de México. El Estado de México, en términos estrictos, Delfina Gómez le ganó a Alfredo del Mazo, nada más que ya en la coalición, es decir, como partido, Morena le ganó al PRI. Pero ya la coalición de Alfredo le sacó 2 puntos y algo a Delfina. Esa es la capacidad que tiene el PRI. Tiene una capacidad, con todo el aparato, tiene una capacidad de darle la vuelta con 3, 4 puntos. Así es. Lo que reportaron fueron 30 puntos de diferencia. Sí, y de hecho, agregando a eso, en realidad el poder territorial del PRI se ha visto muy disminuido en los últimos 6 años. Por lo menos ya no gobierna, 5 estados. Y entre ellos, Ciudad de México está muy minado. Ya no tiene Veracruz, ya no tiene Nuevo León. En Estado de México perdió 1 millón de votos. Va a perder Jalisco. Está en tercer lugar en todas las contiendas ahorita de Puebla, Guanajuato, los grandotes sí, no los salvo Yucatán, ¿no? Entonces, Oaxaca. Sí, esa posibilidad de movilizar, pues no sé en dónde O sea, está. nada más tiene el ¿no? Estado de México. Y con una pérdida de 1 millón de votos, ¿no? Porque todo lo conurbado, que es 8 de cada 10 votos, Sí. gobierna, Sí, ¿no? Bueno, y por lo pero menos con gobiernan Delfina otros. también. A ver, tiene razón Meade, en donde la estructura y la forma de movilización del PRI es muy buena. O sea, esa forma de echarse a andar, tienen seccionales, sí. ¿Cuánto vale? Es no más de 4 puntos. Entonces, si estás donde estás en las preferencias y con las movilizaciones dices voy a voltearlo, no. O sea, primero tendrías que acercarte y entonces generar una ola que te lleve, pero primero acércate. Una cosa es que la Yo no creo estructura que- te dé y todos estamos con que te da como mínimo un punto, está bien. Pero está bien, la estructura del PRI vale algo, lo que sea, mínimo funciona. ¿Cuánto vale la de Morena? ¿Funciona? Pero también ¿O no otra funciona? cosa es ¿Existe? el gran rechazo al PRI que existe, ¿no? En términos de preferencias. Pues no creo que acercándose más al PRI vaya a por lo menos acercar a la población a la que en un principio quiso acercar, diciéndose ciudadano MID, ¿no? Sí. Ya. Ahora, Están nada tratando más de proyectar también un cambio grande Cambiando ahí, bromas. cambiando pues todas las cabezas de dirigentes, toda su estructura, entonces están pintando un cambio de, mira, sí podemos cambiar y mira, cambiamos al dirigente, estamos cambiando a esta persona, a la otra, y creo que es lo que están tratando de demostrar ahorita con ese anuncio que hizo Mid y lo que se ha visto después, ¿no? En eso nada más Paco Gómez. y reforzando lo que tú dijiste hace un rato, es muy probable que una estrategia de los PRIs locales sean rescatarse a sí mismos y entonces no enfrentar la ola, dejar pasar, pero tú vas por lo tuyo, tú vas por tu diputado local, vas por tu alcalde, vas por... Aprovechando que senador. Moreno no tiene una estructura como partido tan amplia en todo el país, Exacto. pero sí López Obrador una popularidad, ¿no? De hecho, la pregunta es, ¿Meade les pegó un manazo al PRI o el PRI a Meade? O sea, no el asunto, Claro. porque más bien el afectado estaba siendo el PRI. Okay, porque está bien, pierde la presidencial, sí, y también perdemos todo, distritos, municipios, todo, ¿no? Entonces, fueron a rescatar el PRI-PRI.
Lorena Becerra, muchísimas gracias por venir. Gracias. Encargada de encuestas del periódico Reforma, gracias. Roy Campos, director general de Consulta Mitofsky. Federico Arriola, director adjunto de SDP Noticias. Paco Abundis, director de Parametría. Edmundo Berumen, de Berumen y Asociados. Gracias a los 5 por acompañarnos. Gracias, Carlos. Un gusto, Carlos. Pues así más o menos está el pulso de las encuestas de cara a la elección presidencial. Sin anestesia, con Carlos Loret de Mola. Vamos con el resumen final.